Bien, en este ejercicio tenemos nuevamente expresiones donde tenemos exponente tras exponente, y para eso recordemos que debemos trabajar siempre desde lo más arriba, si se puede decir, y llegando hacia la primera base que nos aparece, o la más grande, que es en este caso menos 2 y en este caso 4. ¿Okay? Entonces vamos a resolver cada uno y luego lo reemplazamos. Para eso hay que recordar que 25 a la 1 medio, vamos a poner por acá, 25 a la 1 medio es igual que, recuerda que este 2 del denominador ahora va a ser nuestro índice en este radical de 25, que va a ser ahora el radicando elevado a este exponente, que como es 1 no nos va a afectar en nada, así que vamos a dejar que 25 a la 1 medio es la raíz de 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Ok, del mismo modo trabajamos esto. Si tenemos 27 a la 1 tercio, esto significa que ahora vamos a sacarle la raíz, pero ¿qué raíz? La raíz cúbica de este número, que ahora va a ser 27 a la 1, que ya sabemos que es 27. Y la raíz cúbica de 27 evidentemente es 3. Muy bien, entonces quiere decir que toda esta expresión era un poco más sencilla en realidad de lo que parecía, así que tendríamos menos 2 elevado, ¿qué número va a ser ahora? A la 5, más 4 elevado a ¿qué número? Esta vez a la 3. Esto está bastante sencillo, solamente recordar que aquí hay que tener un poco de cuidado nada más, porque la base es negativa y el exponente es impar. Recuerda que cuando hay esa combinación de una base negativa y un exponente impar, nuestra potencia va a ser siempre negativa. ¿Ok? Entonces menos 2 elevado a la quinta es menos 32. Acá no tenemos ningún problema. 4 al cubo sería igual a 64. Bien, finalmente solamente habría que sumar aquí estas expresiones y tendríamos lo siguiente. Menos 32 más 64 es un número positivo que vale 32. Y ahí está nuestra solución. ¡No contaban con mi astucia! Ahí tenemos un ejercicio un poco más interesante que el anterior. Lo que tenemos que hacer aquí es recordar nuestra propiedad donde vemos que se suman los exponentes. Eso quiere decir que desde antes esto fue un producto de potencias de bases iguales. Así que esto lo vamos a transformar y esto también. Luego vamos a factorizar y finalmente vamos a ver. Acá faltaría una aclaración, ¿okay? Que es importante. Y es que deberíamos tener en cuenta que no lo dice el problema, pero sí habría que aclarar siempre para todo A distinto de 0. ¿Y por qué coloco esto como condición para resolver esto? Porque aquí aparece A como denominador de este exponente. Y recuerda que la división de un número distinto de 0 entre 0 no está definida en los demás. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a tener en cuenta. Este 2A más 3 que tú ves aquí lo vamos a transformar. ¿Y cómo lo vamos a transformar? En lo que pudo haber sido, digamos, en un paso anterior. Es decir, va a ser 2 a la A por 2 al cubo. ¿Sí? Si tú aplicas acá la propiedad que conocemos, fíjate, bases iguales, se están multiplicando las potencias, entonces los exponentes se suman. ¿Te das cuenta? En vez de ir de este camino hacia acá, estoy yendo simplemente en sentido inverso, ¿no? Más, esto sí lo dejo aquí, más 2A. Aquí, entre. Voy a hacer lo mismo con esto. Entonces tendría 3 a la A por 3 a la 2. ¿Ok? Muy bien. Y el corchete. Y bueno, esto elevado a la 1 sobre A. Bien, sigamos. ¿Qué continuamos acá? Que tenemos dos términos, en este caso este de acá y este de acá, que tienen el mismo factor, que es un 2 a la A en ambos casos. Entonces lo que vamos a hacer es una factorización. Como todavía no hemos trabajado el tema de factorización, lo que vamos a hacer es, para explicarlo un poco más sencillo, es la propiedad distributiva, pero en sentido inverso. Igual que acá
hicimos este paso, acá vamos a hacer lo mismo, pero aplicando la propiedad distributiva al revés. Es decir, este que está en común para ambos, lo voy a extraer acá. Primero abro mi corchete, voy a ponerlo por acá, que es un 2 a la A, y abro el paréntesis. Y simplemente para colocar correctamente qué es lo que sigue en el paréntesis, me pregunto, esta expresión no puede cambiar. Fíjate que estas dos expresiones son iguales, y lo que yo voy a colocar aquí tampoco lo puede cambiar, así que hay que respetarlo. Solamente te pregunto que este por este me debería dar este. Entonces, ¿a quién debo multiplicar? A 2 a la A para que me dé 2 a la A por 2 al cubo. Obviamente tendría que ser por este 2 al cubo. Y ahí lo tengo. Entonces, comprueba. 2 a la A por 2 al cubo es 2 a la A por 2 al cubo. Ahí lo tienes. Más, nuevamente te pregunto, ¿por quién hay que multiplicar a este para que me dé este? Pero son lo mismo. Entonces, aquí usamos el elemento neutro, que es el 1. 2 a la A por 1 es igual a 2 a la A. ¿Ok? Muy bien. Esto es importante porque lo que normalmente nosotros hacemos es ir de aquí hacia allá, pero ahora lo estamos haciendo en otro sentido para que podamos simplificar esta expresión. Acá lo dejo igual, y vamos a tener esto por esto, elevado a la 1 sobre A. Aquí tendríamos en el numerador, perdón, 2 a la A por 2 al cubo, que es 8, más 1, nos daría 9. Y aquí en el denominador tendría 3 a la A por 3 al cuadrado, que también es 9. Y todo esto elevado a la 1 sobre A. Entonces, si tú te das cuenta, tenemos tanto en el numerador como en el denominador dos factores iguales y los puedo simplificar. Aquí nuevamente aplicaremos una propiedad en otro sentido. Fíjate. Nos está quedando 2 a la A sobre 3 a la A, todo elevado a la 1 sobre A. Entonces, esto de aquí puede ser el resultado de una propiedad que ya hemos aprendido. ¿Y cuál es la propiedad? La de potencia de un cociente. Entonces, esto yo lo puedo expresar, fíjate bien, como 2 tercios, todo elevado a la A. Esto de acá solamente, ojo. ¿Sí? Entonces fíjate, ¿cómo se resolvía esto? Ah, ya era 2 a la A sobre 3 a la A, tal y como lo tengo acá. Pero recuerda que todavía esto está siendo afectado por un exponente 1 sobre A, entonces hay que colocarlo. Bien, ¿y aquí qué propiedad vamos a aplicar? Obviamente la propiedad que nos dice que tengo una potencia y una potencia, es decir, los exponentes en este caso se van a multiplicar. ¿Ok? Entonces, para multiplicar, y esto lo vamos a hacer aquí aparte, ¿cómo se multiplica A por 1 sobre A? Obviamente que como tengo A en la parte de acá arriba y A aquí en la parte de abajo, puedo simplificarlo porque está multiplicando. Entonces, A ya se simplifican y solo me va a quedar la unidad 1. Es decir, que el producto aquí de estos exponentes me va a dar 1. Y todo número elevado a la 1, pues es el mismo número. ¿Y cuál es ese número que estoy hablando? Obviamente esta base 2 tercios. Y ese es efectivamente el resultado al reducir esta expresión. 2 tercios. Y así puedes resolver. Oh, gloria de las glorias. Oh, divino testamento de la eterna majestad de la creación de Dios. Ok, ahora tenemos este problema donde debemos simplificar esta expresión. En el numerador tenemos una expresión clásica como es esta de acá. Hay que trabajar en esta potencia que vemos aquí y separarla aplicando la propiedad, pero en sentido inverso. Entonces, si tengo una suma de exponentes es porque anteriormente apliqué una propiedad que era potencias de bases iguales. Es decir, esto se convierte, o fue antes, digámoslo de cierta manera, 5 a la m por 5 a la 1. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces tenemos bases iguales, los exponentes se suman cuando multiplicamos, ¿no? Entonces si yo aplico esto, nos daría esto. Pero obviamente aquí nos conviene trabajarlo en el otro sentido, ir de aquí a 0. Menos 5m, a la m, perdón. En el denominador lo dejamos ahí momentáneamente, la verdad es que ese 4 no nos debe alarmar mucho. Ya, un poco de intuición antes de ir resolviendo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dos términos en los cuales podemos ver que hay un factor común.
que en este caso es el 5 a la m. ¿Ok? Entonces, este 5 a la m lo voy a factorizar. Recuerda que, como hemos visto todavía el tema de factorización, lo podemos identificar como una propiedad distributiva, pero resuelta al revés, ¿verdad? Por decirlo de cierta manera. Entonces, ¿qué factor vamos a extraer? Este 5 a la m. Abro el paréntesis y recuerda que lo que yo aplique aquí me debería dar lo mismo que acá. Entonces pregunto, 5 a la m, ¿por cuánto te va a dar 5 a la m por 5 a la 1? Obviamente faltaría el 5 a la 1, ¿verdad? Que en este caso voy a poner 5 solamente. ¿Sí? 5. Porque es lo mismo. Es lo mismo, ¿okay? Comprueba, 5 a la m por 5, acá está, 5 a la m por 5. Menos 5 a la m, ¿por cuánto te va a dar lo mismo 5 a la m? Obviamente, tú dirías 1. ¿No? 5 a la m por 1, 5. No, pero el 5, ya puse el menos, tú tranquilo por ese lado, ¿ok? La propiedad distributiva nos ayuda en ese sentido. Y en la parte inferior tendríamos lo siguiente, 4 por 5 a la m. Bien, ¿qué puedo hacer ahí? Ya puedo reducir la expresión, puedo simplificar este 5 a la m y este 5 a la m, ¿ya? Y luego nos quedaría 5 menos 1, que es 4, sobre 4. Y esto obviamente entre 4 y es un resultado facilísimo para ti y para todo el mundo. Es 1. Y así estaría resuelto este ejercicio. Y aquí colocaría un trofeo si tuviera uno. Ok, ahora tenemos esta expresión, la cual tenemos que calcular. Hay que ir simplificando algunas expresiones. Hay que recordar que acá tenemos exponentes negativos. Hoy aparece un número decimal como exponente, pero recuerda que ese número decimal también puede ser expresado como fracción, así que no te complique eso, ¿ok? Bien, recordemos entonces, y esto lo vamos a hacer un poco más rápido porque ya hemos visto los videos anteriores donde constantemente aparecen exponentes negativos. Y recuerda que la clave para solucionar esto es cambiarlos a positivos, pero nuestras bases deben ser las inversas de lo que el número aparece, ¿ok? O sea, si acá yo veo un 9 medios, significa que ahora será un 2 novenos elevado a la 1, ¿ok? Lo voy a colocar solamente para que lo recuerdes, ahí está. Más, igual, aquí, esto ya no va a ser 3 quintos, sino va a ser 5 tercios elevado, ya no a la menos 2, sino al cuadrado, ¿ok? Bien, sobre 3 medios elevado a la menos 2 es 2 tercios elevado al cuadrado. Y finalmente esto que aparece aquí, 25/81 elevado a la 0,5. Pero 0,5 recuerda que es un decimal, perdón, es una fracción conocida. Es un medio. Para quien no lo recuerda, no te olvides que si quieres transformar un decimal, vamos a usar el número que aparece tal y como lo ves. En este caso el 0 no lo consideramos, tendríamos el 5 sobre, como es un decimal exacto, acá pondremos potencias de 10. Como tiene un solo decimal, una sola cifra decimal mejor dicho, este será 10 a la 1 o un 1 seguido de un solo 0, ¿no? Es solamente para recordarlo. Y al simplificarlo, la fracción irreductible es un medio, solamente si no lo recuerdas, ¿ok? Bien, una vez que tenemos esto, seguimos aplicando nuestras propiedades. Y en este caso solo hay que resolver directamente. 2 novenos a la 1 sigue siendo 2 novenos, más 5 tercios al cuadrado. Recuerda que este cuadrado va a ser exponente tanto de 5 como de 3, así que tendremos 25, que es el cuadrado de 5, y 9, que es el cuadrado de 3. Nos lo pusieron fácil encima, mira. En el denominador tenemos 2 tercios al cuadrado, será 2 al cuadrado, que es 4, sobre 3 al cuadrado, que es 9. Más, ¿qué pasaba cuando tenías un exponente fraccionario? Exacto, lo tienes que convertir a una raíz. Y en este caso, como el denominador es 2, tendría que ser una raíz cuadrada. Recuerda que el 2 no lo colocamos. ¿Raíz cuadrada de quién? De 25/81 elevado a la 1. Pero ese 1 sabemos que nos va a dar el mismo número, así que lo dejamos ahí, ¿sí? Bien, seguimos resolviendo.
2 novenos más 27 más 25 novenos, perdón, estaba pensando ya en la respuesta, es igual a 27 novenos. Y abajo tenemos 4 novenos más la raíz cuadrada de esta fracción. Recuerda que es equivalente a sacarle la raíz cuadrada a cada uno de los términos. Raíz cuadrada de 25, que es 5, y raíz cuadrada de 81, que es 9. Bien, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos un 27 sobre 9, que ya es conocido, 27 entre 9 es 3. Y aquí tenemos 4 novenos más 5 novenos, que es 9 novenos. ¿Y cuánto es 9 novenos? Pues obviamente es 1. Entonces tendríamos al final 3 sobre esto, que es 1. ¿Y cuánto es 3 sobre 1? Obviamente 3. Y esa es la respuesta de este problema. Eres tan... Impactante, inspirador. Acá lo primero que vamos a hacer es que hay cierta pista que hay que ver siempre, ¿no? Y eso un poquito de intuición luego de resolver tantos ejercicios. Y es que tenemos potencias de 2. Pero acá vemos un 4 y un 8 como base. Bueno, es que 4 y 8 podemos aprovecharlas porque también son potencias de 2. Entonces, para eso te voy a recordar lo siguiente. Por ejemplo, que 4 es igual, vamos a ponerlo un poquito más espaciado, que 4, por ejemplo, es 2 al cuadrado, ¿verdad? Ahora, yo no tengo solamente 4, tengo un 4 a la quinta. Es decir, ¿qué pasa si aquí yo lo elevo a la quinta? A esto yo también tendría que elevarlo a la quinta, pero como es una expresión en forma de potencia, lo que tendría que hacer es colocar un paréntesis. ¿Ok? Entonces, esta expresión 4 a la quinta lo puedo expresar así como esto. ¿Ok? Ahora, aquí hay que recordar también que hay una propiedad, ¿verdad? Si ya lo estás viendo, hay exponentes y hay una separación aquí por estos signos de colección, que son los paréntesis. Entonces, esta propiedad que nos dice que hay que multiplicar los exponentes, esto es una potencia de potencia. Entonces, tendría 2 elevado a la ¿cuánto? A la 2 por 5. ¿Y eso cuánto es? Obviamente 10. Entonces, mira, este 4 a la quinta pasó a ser ahora un 2 a la 10. Son expresiones equivalentes. ¿Ok? Muy bien, veamos qué vamos a hacer con el 8. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, 8, ¿qué es 8? Recordemos, como potencia de 2, es un 2 elevado al cubo, ¿ok? Pero aquí es un 8 al cuadrado, entonces si yo lo elevo al cuadrado, a esta expresión también le elevaría al cuadrado. Y aquí, como ves, tenemos que aplicar la misma propiedad. Tendríamos un 2 elevado al producto de 3 por 2, es decir, 2 a la 6. Entonces, en vez de escribir estas potencias, yo voy a escribir estas potencias, ¿por qué? Porque en este caso me va a convenir para poder reducir la expresión y aplicar otras propiedades, ¿ok? Entonces tendrías 2 a la 14 más, esto ya no lo voy a colocar, sino que voy a colocar un 2 a la 10 sobre 2 a la 10 más 8 al cuadrado, no, ¿qué voy a colocar? 2 a la sexta, ya que es equivalente. Muy bien, y entonces tú te preguntarás, ¿puedo simplificar estos dos? No, ¿por qué no puedo? Mira, porque acá se está sumando, no puedo hacer eso. Si se estuviera multiplicando, genial, puedes hacer, ¿ok? Solo puedes simplificar factores, y en este caso son sumandos, así que mucho cuidado. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, aquí vamos a expresar a cada término, disculpen, en función del menor exponente que tendríamos en cada caso, ¿ok? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Muy sencillo. Mira, esta es una estrategia que siempre es conveniente usarla cada vez que tengamos así. Ya, mira, 2 a la 14 más 2 a la 10, yo puedo expresarlo como una propiedad o aplicar la propiedad distributiva, pero al revés. Lo que podemos llamar una factorización, ¿ok? Pero como todavía no hemos trabajado ese tema, lo vamos a hacer de esta. Ahora, este 2 a la 14 necesito expresarlo en función de 2 a la 10. Entonces a mí se me ocurre la propiedad donde sumo los exponentes. Entonces yo voy a aplicar aquí, en vez de 2 a la 14, mira, yo voy a escribir 2 a la 10 más 4. ¿Ok? Es lo mismo, ¿sí o no? Y acá más 2 a la 10. ¿Sí? Bien, ¿y acá qué voy a hacer? Acá voy a hacer exactamente lo mismo, solo que ya no voy a ponerlo en función de buscar un exponente 10,
sino del menor. ¿Y cuál es el menor aquí? El exponente 6. Bien, entonces acá sería 2 a la 10. En función de 6, ¿qué pondrías? Yo pondría 6 más 4 como exponente, ¿verdad? Más 2 a la 6. Bien, ¿y ahora qué vamos a hacer? Recuerda, te estoy recordando que tú puedes hacerlo en menos pasos, ¿ok? Entonces, esto, si estoy sumando los exponentes, quiere decir que antes fue esta expresión. Antes, entre comillas, ¿no? Esto fue un 2 a la 10 multiplicado por 2 a la cuarta, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tenías esto? Acuérdate, multiplicación o producto de potencias de bases iguales. Los exponentes se suman. Entonces, en vez de ir de aquí a aquí, estoy yendo al revés, en sentido contrario. Bien, entonces acá tendría más 2 a la 10. Y lo mismo voy a aplicar abajo. Este 2 a la 6 más 4 lo voy a colocar como 2 a la 6 por 2 a la 4. Y a esto le sumo 2 a la 6. Muy bien, entonces como tú te has fijado, tanto en el numerador como en el denominador, lo que tenemos es que hay un factor común. En este caso el 2 a la 10, como tú ves aquí, y en el caso del denominador hay un 2 a la 6 que se está repitiendo. Bueno, esos factores son los que van a salir, así que yo tendría arriba 2 a la 10, abro paréntesis y me pregunto como siempre, ¿por cuánto hay que multiplicar a 2 a la 10 para que me dé todo esto? Efectivamente, como tú ves, debería multiplicarlo por 2 a la cuarta. Comprueba, 2 a la 10 por 2 a la cuarta, ¿listo? 2 a la 10 por 2 a la cuarta, ¿ves? Más 2 a la 10, ¿por cuánto hay que multiplicarlo para que te dé el mismo número? Obviamente nuestro elemento neutro famoso 1. Comprueba, 2 a la 10 por 1, ahí está, 2 a la 10. Sobre, vamos aquí. ¿Y aquí quién va a ser mi factor común? El 2 a la sexta. 2 a la 6, aquí tengo. Abre paréntesis. ¿Por cuánto hay que multiplicar a 2 a la sexta para que me dé 2 a la sexta por 2 a la cuarta? Obviamente tendría que ser por 2 a la cuarta. Más, y acá, ¿por cuánto hay que multiplicar a 2 a la sexta para que te dé el mismo número? Nuevamente nuestro neutro, que es el 1. Ahora, ¿tengo que resolver todo esto? No, porque fíjate que esto es un factor. Estos paréntesis, por eso es la importancia, para que te des cuenta que estos paréntesis me van a dar lo mismo. Sé cuánto es 2 a la cuarta, sé que es 16, y 16 más 1 me va a dar 17. Pero abajo también voy a tener 17. ¿Lo calculo? Ya no. ¿Por qué? Porque como es un factor, como acá se está multiplicando, puedo hacer esto. Puedo simplificarlo directamente y ahí abrevio mi proceso. Ahora, solo me ha quedado, como tú te das cuenta, 2 a la 10 sobre 2 a la sexta. Y esta es una propiedad bastante básica que la vamos a recordar. Si tienes una división de potencias de bases iguales, o sea, cociente de potencias de bases iguales, ¿qué pasa con los exponentes? Se van a restar. Y 10 menos 6 es igual a 4. Es decir, esto es 2 a la cuarta. ¿Y lo dejo ahí? No, pues porque 2 a la cuarta y es un resultado bastante sencillo, que es 16. Y esto sí puedes colocarlo como respuesta. Y ahí acaba nuestro problema. ¿Saben que a veces se topan con alguien con quien no se debieron meter? Como yo. Entonces, en este ejercicio, en este último ejercicio, vamos a aplicar parte de lo que hemos aprendido en los ejercicios anteriores. Y como tú ves aquí, tenemos sumas expresadas tanto en el numerador como en el denominador. Y tenemos exponentes, que esta vez aparece un X, pero que esto no te complique. Vamos a aplicar el mismo criterio que en el ejercicio anterior. ¿Y cuál es ese criterio? El primero, que estos exponentes expresados en suma lo podemos separar, ¿no?, como un producto de potencias de bases iguales, porque así nos dice la propiedad. Pero aparte, podemos hacer otra cosa, que también es recomendable, ya tú verás cómo lo manejas. En este caso es usar el menor exponente, colocarlo en función del menor exponente, que es tal y como resolvimos el ejercicio anterior. Yo sí, discurso inútil. Es bla, 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 bla. Hay mucho de eso, ya basta. Así que mejor te enseño mi trabajo. Eso te trajo aquí. ¿Okay? Desde ya te digo que no puedes agarrar y simplificar este con este con este, no, porque recuerda que son sumandos y eso no puede realizarse de esa manera, así que mucho cuidado. ¿Okay? Entonces,
¿qué tendríamos aquí? Tenemos un 7 a la x más 5, 7 a la x más 4 y 7 a la x más 3. Entonces yo voy a colocar en función del menor. ¿Y quién es el menor en este caso? 7 a la x más 3, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. 7 a la x más 3, este va a ser mi factor común, ¿no? Pero ¿cómo es posible eso? Claro que sí, ya que yo puedo multiplicar a esto por un factor para que me dé este de acá. Vamos a recordar cuál sería. Entonces, yo tengo un exponente que es x más 3 y ahora al multiplicarlo me tiene que dar x más 5. Entonces, recuerda que los exponentes se deben sumar. Si yo coloco una base igual. Entonces, ¿por cuánto hay que sumar a x más 3 para que te dé x más 5? Muy bien. Ese número es el 2. Comprobemos. 7 a la x más 3 por 7 a la 2 sería 7 a la x más 3 más 2. O sea, 7 a la x más 5. ¿Sí? ¿Lo viste? Por eso es que aquí yo colocaría 7 a la 2. Muy bien. Entonces, esto por esto me da esto. Más esto, ¿por qué número me daría, o por qué valor, o por qué expresión me daría esto? Entonces lo mismo, yo necesito llegar de x más 3 a x más 4. Entonces, como debo sumar los exponentes, coloco la misma base, y los exponentes busco quién sumándose nos daría x más 4. Si ya tengo x más 3, obviamente que me falta es un exponente 1. Y comprueba. Al multiplicar este por este tendrías la misma base y x más 3 más 1. ¿Y cuánto es x más 3 más 1? Ahí está nuestro x más 4. ¿Sí? Muy bien. Y finalmente, aquí tendríamos lo siguiente. ¿Por qué número hay que multiplicar a este para que me dé el mismo? Entonces, como tú te has dado cuenta, como es el mismo número, utilizamos nuestro elemento neutro que es el... Ahí está. Muy bien. Entonces, esto por esto me da esto. Sumando los exponentes, fíjate muy bien. Este por este me da este, más, hay que restar los más, y este por este me da este. Finalmente, abajo vamos a hacer lo mismo. Y para ello vamos a utilizar obviamente la misma forma de resolver. Utilizamos la potencia de exponente menor, que en este caso será nuestro x más 2. Entonces, tendríamos 7 a la x más 2. Y abrimos paréntesis. Y ahora nos preguntamos, ¿por quién se va a multiplicar para que me dé este? Entonces, como tú ya has visto en el numerador, vamos a hacer lo mismo. La base tiene que ser la misma y nuestros exponentes, mejor dicho, tendrían que sumar x más 4. Pero ya tengo x más 2. ¿Cuánto le falta? Solo le faltan 2. ¿Ok? Comprueba. X más 2 más 2, x más 4. Muy bien. Más, aquí igual. De x más 2 para llegar a x más 3 como exponente, coloco la misma base y x más 2 le falta solamente 1 para llegar a x más 3. Ahí está. Y finalmente más, aquí tenemos, como es el mismo, ¿por qué número hay que multiplicar a él para obtener lo mismo? Obviamente nuestro elemento neutro, que es 1. Ahora, ¿tengo que resolver todo esto? Claro que no, porque fíjate, arriba tienes 7 al cuadrado más 7 más 1, 7 a la 1, perdón, más 1. Y abajo tienes lo mismo. Y son factores, es un factor, perdón, el que está aquí que se multiplica por este. Es un factor que se multiplica por este. ¿Ok? No aparece, pero sabemos que acá debe estar el signo de multiplicación porque no lo necesitamos. Pero acá me va a dar lo mismo que acá, entonces puedo simplificarlos. Ahora, ¿puedo calcularlo? Sí, porque acá me sale 49, acá me sale 7, acá me sale 1. O sea, la suma se puede realizar. Pero, como ya sabes, todo esto y todo esto es lo mismo, se van a poder simplificar. ¿Ok? Finalmente me está quedando entonces una expresión bastante sencilla, que es 7 a la x más 3 sobre 7 a la x más 2. ¿Y qué es lo que tengo acá? Que las x, ya te he dicho, no te distraigan, no te confundan, no trate. Simplemente hay que aplicar lo de siempre. ¿Y qué es lo de siempre? Tenemos potencias que se están dividiendo y tienen bases iguales.
¿Qué aplicábamos ahí? Obviamente restamos los exponentes. Colocamos la misma base que es 7 y restamos. X más 3, le voy a restar esto. Pero como es una expresión, ten cuidado, coloca paréntesis. No te dejes engañar acá. Cuidado aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendrías? X más 3 y aquí este menos va a cambiar el signo a todos cuando quite el paréntesis. Y entonces si este es X, acá será menos X. Si acá es 2, acá será menos 2. Y ahora sí reduzco ese exponente. X con menos X se van a cancelar y tienes 3 menos 2 que es 1. O sea, esto es 7 a la 1. ¿Y cuánto es 7 a la 1? Obviamente es 7. Y así se resuelve este problema.